Antes de nada, su agradecimiento por estar aquí. Por supuesto, no soy Marcos, pero estoy aquí pues encantada. Primero le pido una pequeña disculpa de su parte, simplemente los aviones ya saben que no es un grandísimo momento para un avión detrás de otro y tiene un poquito de retraso, no obstante espera llegar todavía al final de la presentación. Entre tanto, como tenemos sinceramente una mesa de excepción, me van a permitir presentarles al magisterio Clicerio Coello y después al magistrado José Antonio Abel Aguilar. En primer lugar, me permiten leer un poquito, aunque estoy segura que lo sabe, su síntesis curricular. Clicerio Coello Garcés es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Autónoma de Chiapas, cursó el Máster Internacional en Justicia Constitucional y Derecho Electoral en la Universidad de Castilla-La Mancha y el posgrado en Justicia Constitucional y Procesos Constitucionales y la especialidad en Derechos Humanos y su protección constitucional en la misma universidad. Asimismo, la maestría en Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante, en España, y el doctorado en Interpretación de Derechos y Libertades en la Universidad de Castilla-La Mancha. Ahora cuenta con el diploma de Estudios Avanzados, donde fue doctorado. Fue consejero electoral del Consejo Local del entonces Instituto Federal Electoral en el estado de Chiapas, en los procesos electorales federales, y desde enero de 2007 a septiembre de 2014 laboró en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde desempeñó, entre otros cargos, los de secretario de Estudio y Cuenta y coordinador de ponencia. El 11 de septiembre del año 2014, el Senado de la República lo designó magistrado de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cargo que ejerce en la actualidad, y en el ámbito académico es profesor de Derecho Constitucional en el Tribunal y en la Maestría de Administración Pública del Instituto Nacional de la Administración Pública. Es autor del libro El Estado Democrático Postnacional, Dimensiones Actuales del Principio de Soberanía y Ciudadanía, y también ha publicado diversos artículos especializados y ha dictado conferencias en instituciones públicas y privadas sobre temas vinculados al derecho constitucional, al derecho electoral, al derecho administrativo sancionador, al procesal institucional, a los derechos humanos y a la teoría política. Gracias. En primer lugar, debo agradecer a la editorial Tirán Lo Blanc por esta presentación y por, desde luego, la organización de esta presentación del libro del autor Marcos del Rosario, que se incorporará en unos minutos más con nosotros, pero sobre todo compartir esta mesa con un extraordinario amigo, querido amigo, magistrado Abel Aguilar, magistrado de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con quien, además de ser compañeros y colegas, también somos extraordinarios amigos y siempre me da gusto coincidir en eventos de esta naturaleza, no solo con un hombre brillante, inteligente de la carrera judicial, sino con un amigo entrañable como Abel. Muchas gracias, Abel, por esta oportunidad. Debo, desde luego, agradecer al autor, a Marcos del Rosario, por esta invitación de participar en la presentación de un libro sugerente, creativo, extraordinario, porque se ve ahí la mano de un jurista que está aportando cosas interesantes a la ciencia jurídica por diversas razones que aquí expondré. Pero también debo destacar que esta obra, La Constitución en Esquemas de Marcos del Rosario, tiene una dedicatoria muy sentida al magistrado Manuel González Oropeza, un jurista, historiador del derecho, magistrado electoral, que ha aportado con creces a la doctrina y a la jurisprudencia. Don Manuel González Oropeza, a quien le dedica Marcos del Rosario este libro, es un jurista de grandes aportaciones y además que tiene estudios sobre diversos temas y tópicos del derecho, es decir, no ha circunscrito su ámbito de estudio únicamente a las cuestiones electorales, sino siempre aborda temas de gran interés para la ciencia jurídica. Y desde luego estar en este marco de la Feria Internacional del Libro, que como hemos dicho siempre, es un escenario interesantísimo para discutir, para analizar, para presentar libros, para ver novedades, pero con una característica que nos convoca en la tarde de hoy, que es que tenemos una obra que tiene determinadas características que afortunadamente tiene como marco de presentación la Feria Internacional del Libro, la mejor feria de lengua castellana, y en la que se presenta un libro de ciencia jurídica, de doctrina jurídica,
en la que se explica la Constitución con una claridad extraordinaria, con un adecuado manejo del castellano y que aporta mediante una innovación que es a través de esquemas y cuadros sinópticos el contenido constitucional. Es decir, hay nuevas formas de difundir la ciencia jurídica. Este es un nuevo formato propio de las nuevas tendencias de la comunicación. En México no habíamos tenido la oportunidad de diversificar la comunicación de la doctrina jurídica y de las normas. En México tradicionalmente se escriben libros de doctrina o se comentan leyes. Pero aquí hay una innovación muy importante de Tirant-Loblanche con esta colección que se llama Esquemas, en las que Tirant-Loblanche innova una vez más y cumple con ello esta editorial una función social de gran trascendencia, que es comunicar eficazmente el derecho. Esta iniciativa de la editorial Tirant-Loblanche de inaugurar en México la colección de esquemas es muy importante porque es una nueva forma de comunicar el derecho y sobre todo de la mano de un extraordinario autor y conocedor del derecho constitucional como Marcos del Rosario, este engarce entre esta creatividad de nuevas formas de comunicar el derecho y un autor conocedor del tema han generado un producto extraordinario como el que tenemos en esta tarde. De tal manera que la literatura jurídica hoy presenta una gran diversidad de formatos para difundir la ciencia jurídica y este es uno de ellos. Por ello, este nuevo formato creo que tendrá un éxito sin lugar a dudas porque cumple una función fundamental que es comunicar. Y fíjense que comunicar eficazmente el derecho también cumple una función importante para la certeza jurídica. Hablar de certeza jurídica es, en principio, la trascendencia de la claridad de las normas y la predecibilidad de los jueces. Estos dos aspectos son muy importantes. Es decir, que se puedan difundir las normas, que las normas sean claras, que la técnica legislativa logre tener normas entendibles para la sociedad, para los destinatarios, para los sujetos regulados. Pero también la certeza jurídica implica que el juzgador haga predecibles sus determinaciones, es decir, la consistencia, el respeto del stare decisis, el respeto del precedente. Cuando en la jurisdicción hay consistencia en la resolución de casos similares con respuestas similares, partimos del supuesto que no todos los casos son iguales y que presentan algunas diferencias, pero cuando la jurisdicción hace un esfuerzo por respetar el stare decisis, es decir, no contradecirse, no variar los criterios de manera constante, se va generando certeza jurídica y entonces el ejercicio de la jurisdicción es predecible. La claridad de la norma y la predecibilidad del juez son dos elementos esenciales de la certeza jurídica, dos elementos esenciales. Y yo aquí voy a agregar un tercero, que es la función que Marcos del Rosario está haciendo con este esquema, que es comunicar eficazmente la norma jurídica. No basta que la norma sea clara y que el juez sea predecible si la ciudadanía no conoce la norma. Y este producto cumple esa función que desde mi punto de vista es un tercer elemento vertebral de la certeza jurídica, que es la difusión de la norma jurídica. La certeza jurídica en el sistema democrático es esencial. Tan es así que ahí en los estados democráticos donde mayor certeza jurídica hay, es decir, claridad de la norma, predecibilidad del juez y conocimiento de las reglas, de las leyes y de los principios por parte de los ciudadanos, en esos estados democráticos hay mayor estabilidad política, social y también estabilidad económica. A nadie le gusta invertir en una sociedad donde no hay certeza ni certidumbre jurídica. La iniciativa privada también es destinataria de las normas y el que tenga certeza sobre la forma de contribuir, sobre las decisiones del juez y sobre el ámbito de legalidad que permea en la sociedad es un elemento importante para el desarrollo democrático y para todos los ámbitos de la vida social. De tal manera que
Hacer esfuerzos inteligentes como el de Marcos de Rosario en la Constitución en esquemas es una contribución a la ciencia jurídica, sí, pero sobre todo una contribución a la certeza jurídica. Y eso contribuye, desde luego, al fortalecimiento del Estado de Derecho y recobra la confianza de la ciudadanía en las instituciones y en la jurisdicción, pero sobre todo en la norma. Y es ahí donde debemos de prestar especial atención. De tal manera que estamos frente a una obra que tiene muchas virtudes: claridad, sistematicidad, porque comenta cada uno de los preceptos constitucionales de manera clara, de manera esquemática, tiene un buen ejercicio de compilación, porque se advierte los criterios jurisprudenciales más relevantes por artículo, también relaciona cuál es la ley o la legislación que tiene vinculación con este precepto constitucional, de tal manera que es una obra que yo celebro que esté hoy presentándose aquí en este foro, porque sin lugar a dudas constituye una contribución importante. Pero además muestra algo que tiene, y esta es una segunda reflexión. La primera es la certeza jurídica, y la segunda reflexión que yo hago en esta presentación es la trascendencia de difundir el texto constitucional, entendiendo las leyes fundamentales, a las normas constitucionales como decía el maestro Ignacio Dioto, la Constitución es constitución en el tiempo. Las sociedades no son entes estáticos, son entes dinámicos. Las sociedades no permanecen sin evolucionar, las sociedades cambian todos los días. El desarrollo de la ciencia, la tecnología y los medios de comunicación retan al derecho, retan a la norma jurídica, y la norma jurídica tiene que actualizarse. De tal manera que el legislador se convierte como en un buen diseñador de trajes a la medida de las sociedades, pero un traje hecho por un legislador de 1920, de 1940, de 1960, es un traje que le queda pequeño a una sociedad del siglo XXI. Y la Constitución es la expresión política de la sociedad. La Constitución es el reflejo de la evolución social. Difícilmente podemos concebir una Constitución del siglo XVI con una sociedad del siglo XXI. Lo que refleja esta obra es precisamente eso. Al terminar de leerla, uno se queda con la sensación de que ha encontrado una brújula para entender al sistema jurídico político fundamental mexicano. Y después de leer la Constitución en esquemas, alguien podría decir, para entender al Estado constitucional mexicano, bastaría con leer su Constitución. Entendemos las complejidades institucionales, la distribución de competencias, la trascendencia de los derechos en nuestro Estado democrático, los controles del poder político, los pesos y los contrapesos entre los órganos del poder. Y eso nos marca una radiografía del sistema jurídico y político supremo previsto en la Constitución. Desde luego, no todo lo que está contenido en la Constitución es materia constitucional, es un debate que han dado los constitucionalistas de manera permanente. Ahí está la materia constitucional y otras normas y reglas que, si estuviesen en otras leyes secundarias, no perderían entidad, ni sentido, ni fin, ni objeto por las cuales están establecidas. De manera que tenemos preceptos en la Constitución que sí tienen materia constitucional, y también nuestra Constitución mexicana tiene algunos aspectos o reglas del ámbito reglamentario, pero que en el caso mexicano están ahí compiladas en el marco constitucional. De tal manera que una vez leída y haciendo un recorrido por esta obra, pues me queda claro que tenía razón el maestro Pérez Royo cuando decía que la Constitución no es más que el cauce de la expresión jurídica del orden político de la sociedad. Para este autor, ese cauce de expresión debe ser igualitario, libre y seguro, y nosotros agregaríamos aquí que también debe ser plural, porque la pluralidad, en la medida en la que se reconoce este principio y se garantizan las diferencias, en una sociedad se puede entonces hablar
de un Estado democrático de derecho. En ese sentido, podemos decir que un buen entendimiento de nuestra norma suprema dependerá que la sociedad conozca el cauce de expresión de su orden político para que a su vez conozca cómo se garantizan sus derechos fundamentales, lo cual contribuye Marcos de Rosario en la presente obra, ya que de manera accesible, como lo hemos dicho aquí, con capacidad práctica de un jurista que se preocupa por comunicar mejor el derecho constitucional y las normas constitucionales, y que es de gran utilidad para el legislador en el ejercicio de su labor, en el desarrollo de la técnica legislativa. Es una obra de gran utilidad para el juzgador, porque con claridad podemos encontrar ahí qué normas se derivan de cada precepto y los criterios jurisprudenciales más importantes, pero sobre todo es una obra de gran utilidad para la academia, para los profesores de derecho, pero sobre todo y también para los estudiantes de la licenciatura en Derecho. Por ello no me queda más que reconocer a Marcos de Rosario, un académico, un intelectual, un jurista que aporta cosas positivas a la ciencia jurídica. Nuestra sociedad, sin lugar a dudas, requiere de más juristas como nuestro apreciado autor y necesitamos más obras de esta naturaleza. Muchas gracias. Desde luego, con palabras así uno se sonroja. Permítanme agradecerle al magistrado el reconocimiento a la labor de la editorial en este tipo de esquemas, pero desde luego es la calidad de autores como el doctor del Rosario la que hacen que sea posible accesibilizar la ciencia jurídica al estudiante, al profesor y al profesional. Sin más, me gustaría presentarles al magistrado José Antonio Abel Aguilar, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la Sala Regional de Guadalajara. El magistrado Aguilar es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Humanitas. Concluyó sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, cuyo grado está por obtener, y también cursó la especialidad en Derecho Procesal en la Universidad Autónoma del Estado de México, el diplomado en Derecho Electoral en el Tribunal Electoral y el curso de especialización judicial en el Instituto de la Judicatura Federal. Su carrera en el Poder Judicial se inició en los tribunales colegiados en materia administrativa del Segundo Circuito, posteriormente como secretario de Estudio y Cuenta en la Segunda Sala, donde fue reconocido por sus 10 años de servicio para el Poder Judicial, y como director adjunto a la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal. De 2009 a febrero de 2013 se desempeñó como consejero electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Como conferenciante ha participado en más de 30 instituciones universitarias con temas de corte electoral, por ejemplo la cultura política democrática o los principios rectores de la función electoral, entre muchos otros. También ha impartido cátedra en Derecho Procesal Constitucional en la Maestría de Derecho Electoral del Instituto Electoral del Estado de México y la Clínica de Procesos Constitucionales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Participó en la misión de observación electoral internacional en las elecciones de Paraguay y fue ponente en el Seminario Argentino-Mexicano de Derecho Electoral sobre la transparencia y la ética judicial electoral, y también en el Seminario de Actualización de Derecho Electoral del Tribunal Electoral de Chihuahua. Es autor del libro Criterios jurisdiccionales relevantes derivados del proceso electoral 2011 para elegir gobernador en el Estado de México, y ha publicado colaboraciones como Acciones de inconstitucionalidad interpuestas en contra de la reforma electoral de 2008 en el Estado de México y en otras. Es miembro del Instituto Mexicano de Derecho Procesal Constitucional y ex asociado del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y desde el 7 de marzo de 2013, a propuesta del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por designación del Senado de la República, ocupa el cargo de magistrado de la Sala Regional de la Primera Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Guadalajara. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, qué amable. Buenas tardes, tengan todos ustedes. De hecho, la lectura de la reseña curricular era para ver si llegaba nuestro amigo, el doctor Marcos del Rosario, ¿verdad? Si no la hubiéramos eliminado. Pero bueno, pues agradecerles primero la presencia en esta presentación del libro, agradecer sin lugar a dudas a la editorial Tirán Lo Blanche, la gentil
invitación, y al doctor, por supuesto, Marcos Francisco del Rosario Rodríguez, la gentil invitación para presentar esta importantísima obra, La Constitución en Esquemas. Yo quisiera ubicar esta obra quizá en un público de abogados, pero bueno, no tengo la certeza de que todos lo sean. Quisiera ubicarlo en el ámbito del constitucionalismo. La lectura de esta obra, sin lugar a dudas, genera una serie de reflexiones sobre el origen del constitucionalismo, su desarrollo, para entender después pues, la importancia de la obra elaborada por el doctor Marcos del Rosario, donde el contenido de nuestra norma fundamental mexicana pues la explica de una manera coloquial, de una manera sinóptica, a nivel, podríamos decir, de mapas mentales, que sin lugar a dudas facilita el conocimiento de este contenido. Yo lo ubicaría incluso como un instrumento de difusión del contenido de la norma fundamental dentro del esquema de un gobierno abierto. Actualmente pues se ha hablado mucho de la importancia de los gobiernos abiertos y de los tribunales abiertos, y en el contexto de estos conceptos internacionales sabemos que es muy importante el que nuestras normas tengan una difusión adecuada, eficaz, y también de alguna manera permitan el conocimiento más puntual por parte de la ciudadanía. Pero comentaba en un principio que me interesaría ubicarlo en el contexto del constitucionalismo para recordar la importancia de las cartas fundamentales. Como bien sabemos, la tradición de las leyes fundamentales escritas surge en el siglo XVIII, y creo que en ese contexto tenemos por un lado de manera emblemática la Carta de Filadelfia, la Constitución norteamericana, y también las constituciones europeas surgidas después de la Revolución Francesa de 1789. Es muy importante señalarlo porque en el contexto norteamericano y europeo surge la necesidad de plantear en estos documentos fundamentales esencialmente dos vertientes. Por un lado, la división de poderes, bajo la premisa que conocemos de que el propio poder se limitara a través del poder, y también la necesidad de establecer, de consagrar las libertades fundamentales. De esta manera, en la Carta de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 se indicaba con toda claridad que estos documentos, para tener el carácter de constitución, requerían esencialmente de dos cuestiones. Primero, la garantía de los derechos, y en segundo lugar, la separación de los poderes. Esta motivación pues es lo que le da la razón de ser a las leyes fundamentales escritas. Sin embargo, estas dos vertientes en el contexto europeo tienen una crisis, y lo planteo precisamente por la reacción posterior que afortunadamente en nuestros días vemos los resultados positivos. Y esta crisis, desde mi óptica, se plantea en el siglo XIX, y se plantea de manera también emblemática a través del famoso discurso de Ferdinand Lasalle a finales del siglo XIX, 1860 y tantos, donde en su famoso discurso en Berlín plantea que la Constitución realmente es la suma de los factores reales de poder, y que estos factores reales de poder deben de reflejarse en una hoja de papel para transformarse de una constitución escrita, de una constitución de papel, en una constitución real y efectiva. Sin embargo, este concepto generó una idiosincrasia en la que se generó
el ambiente propicio para los regímenes totalitarios. Si recordamos, estos regímenes señalados o constituidos en el nacionalsocialismo alemán, en el fascismo italiano, en el socialismo soviético, generaron una reacción en el mundo, en Europa, que dio lugar a las grandes guerras mundiales, a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Pero derivada de esta reacción, en el mundo jurídico se generó una reflexión en cuanto al contenido de las constituciones, en cuanto a la naturaleza y esencia del derecho, que lo veo especialmente reflejado en el derecho germánico, especialmente en las expresiones de Gustavo Radbruch, del jurista alemán Gustavo Radbruch, que es muy famosa su expresión. Él nos señalaba: la injusticia extrema no es derecho. Y de alguna manera, a través del derecho germánico, se entendió que sustentar el derecho solamente en la voluntad del legislador conducía hacia los gobiernos totalitarios. Esta reacción, de los regímenes totalitarios dio lugar precisamente al surgimiento, después de la Segunda Guerra Mundial, a un gran movimiento en favor de los derechos humanos, reflejado pues en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Carta de los Derechos y Deberes del Hombre, que precisamente generó esta concepción y esta importancia de que en las cartas fundamentales existiera esta relación de los derechos humanos, no solamente concebidos como límites al Estado constitucional, sino como una parte esencial, integral de las cartas fundamentales, e incluso como una parte normativa que no estaba sujeta a la decisión de las mayorías. Señalo estos antecedentes porque en la óptica de la Constitución mexicana, si mal no recordamos, durante mucho tiempo, desde 1917, imperó la postura iusfilosófica de que los derechos humanos eran otorgados por el legislador. Sin embargo, en la última reforma constitucional de 2011 hay un cambio muy importante de postura iusfilosófica, porque ahora la postura es una postura de reconocimiento de los derechos humanos, que sin lugar a dudas tiene su fuente en estos movimientos internacionales. En la obra del doctor Marcos del Rosario Rodríguez, por supuesto, se plantea este contenido de la Constitución mexicana, que ha sido ampliamente enriquecido con pues las últimas reformas constitucionales que tenemos los abogados muy presentes. Estas reformas constitucionales que constituyen y que conforman un nuevo paradigma del sistema jurídico mexicano. Creo que el doctor Marcos del Rosario, al presentar este contenido normativo de los principios y reglas que contiene la Constitución, nos permite entender de manera muy clara este nuevo paradigma que impera en el sistema jurídico mexicano. Si revisamos el artículo primero constitucional, justamente de la manera que el doctor Marcos del Rosario lo presenta en el libro, pues nos permite entender muy bien en este artículo trascendente, no el único, por supuesto, de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este nuevo paradigma en el que estamos inmersos. Y rápidamente lo comento. En el primer párrafo nos señala claramente este cambio de concepción en la tutela de los derechos humanos, donde ampliamos este espectro de tutela, este espectro de protección, no solamente a los derechos humanos previstos en la Constitución, sino en los tratados internacionales, que ha generado criterios jurisprudenciales sumamente interesantes en este nuevo paradigma
que nos permite transitar de un concepto de constitución a un concepto de bloque de constitucionalidad, a un concepto de bloque de derechos de fuente nacional y de fuente internacional. También en este marco esquemático se nos plantea en el segundo párrafo estas nuevas herramientas hermenéuticas que existen en el mundo jurídico, que también establecen un nuevo paradigma a través del principio pro persona, que sin lugar a dudas cambia nuestras concepciones de dos principios fundamentales: el principio de supremacía constitucional y el principio de jerarquía de leyes, porque ahora las autoridades debemos de promover, respetar, proteger, garantizar los derechos humanos, y también en esta aplicación e interpretación de estas normas se debe de preferir la norma más favorable a las personas. Y así en los párrafos tercero, por ejemplo, nos establece también los importantes principios de interpretación de los derechos humanos, los 4 trascendentales: universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, para concluir en los 2 últimos párrafos con el enunciado de la prohibición de la esclavitud y del importante y trascendente principio de no discriminación. Sin lugar a dudas, la obra del doctor Marcos del Rosario Rodríguez, que hago un poquito más de tiempo, ¿verdad?, para ver si termina de llegar. Ah, perfecto. Para cuando menos que le aplaudamos, ¿verdad?, por la obra importantísima que ha elaborado y que ha sido pues con el patrocinio de la editorial Tirán Loblach. Sin lugar a dudas es una obra recomendable, es una obra que acerca a la ciudadanía al contenido de la Constitución por esta manera didáctica, práctica de aprender su contenido, ¿verdad? Los estudiosos de la didáctica incluso nos plantean la importancia, cuando estudiamos estos conceptos, de hacerlo de esta manera, de manera sinóptica, a nivel de mapas mentales, asociando las ideas, y creo que cabalmente se cumple este cometido con esta manera de presentar el contenido de la Constitución a través de esta obra. No solamente se limita, que ya en sí es valiosísimo la obra, a realizar la presentación de esta forma, sino también en cada artículo acompaña las leyes vinculadas con cada uno de ellos, y también nos acompaña criterios jurisprudenciales sumamente importantes vinculados con dicha temática. No me resta más que recomendar ampliamente la lectura de esta obra y felicitar ampliamente a la editorial por la promoción de este tipo de literatura, y felicitar al doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez por la misma. Agradezco su atención. Desde luego, de nuevo, agradecer las palabras del magistrado Aguilar, y sobre todo agradecer que nos haya permitido, a través de sus comentarios, vislumbrar el contenido y las bondades de esta obra del doctor del Rosario, que como no ha llegado me ha pedido que por favor invite a subir aquí a Rafael Raya para que nos ayude a entender qué hay detrás de la Constitución en esquemas. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Básicamente nos atreveremos a mencionar que el autor de la obra, el doctor del Rosario, de quien me jacto de ser un gran y amigo, en este ejemplar de la Constitución en esquemas,
viene a plasmar lo que ha sido más de 15 años ya de trayectoria del doctor del Rosario, pues como un profundo estudioso del derecho constitucional. Y además de esto, nos viene a dejar en claro que él como un gran académico del derecho constitucional y obviamente de los derechos humanos, trata de llevarnos a través de su obra a conocer y entender cómo debemos de analizar al día de hoy la Carta Magna de esta nación, derivado de todas estas reformas de las que fue objeto en años anteriores. A mí no me queda más que invitarlos a que la estudien, a que la conozcan, porque principalmente, y lo que más me agradó de la obra en realidad, fue la correlación de los artículos que de ella plasma, ¿no? No nada más se basa en el esquema ni en la estructura de la Ley Suprema de la Nación, sino además en los elementos de correlación que de la misma se han generado. Sé de antemano que está sentido y de no habernos podido acompañar por la situación personal por la que atravesó el día de hoy y que los vuelos no tienen palabra de honor, pero no me queda a mí más que felicitar a la editorial y obviamente al doctor del Rosario por plasmar su obra tan de ejemplar manera, y creo que los lectores de la misma se van a llevar una sencilla y muy digerible forma de conocer el nuevo orden jurídico nacional. Dado que el tiempo siempre es un aliado porque nos ha permitido estar aquí, espacio y tiempo son dos elementos importantes de la concepción de la humanidad, pero también en algunos casos es un detractor. Tan es así que se nos ha acabado el tiempo de esta presentación. Los invitamos a adquirir esta obra y muchas gracias por su presencia.